esta noche. ¿Quién es Cristo para ti? Ese es el título del tema en esta noche, y la lectura bíblica la encontramos en Marcos capítulo 8, versículo del 27 al 30, y dice así el Señor en su palabra: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino le preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de esto de él a ninguno. Y con estas palabras vamos a ir de rodillas para pedir al Señor su bendición en esta noche. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que moras en el cielo y tu presencia es en este lugar, santificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Señor, gracias por habernos traído después de una semana, Señor, aquí a tu casa de oración para dar bienvenida al santo día de reposo. Bendice a tus hijos que ya estamos aquí, Señor, y si alguien más viniera en camino, apresure sus pasos, tráelos con bien para que puedas gozarse en tu presencia. Padre, queremos pedirte que bendigas a tus hijos que a través de las redes del internet van a escuchar este tema de esta noche, y que este tema nos ayude a ellos y a nosotros a rendirnos a los pies de Cristo Jesús. Gracias por tus bendiciones. Si alguien ha llegado en esta noche con problemas, con dificultades, lo recomendamos en tus manos. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Para ti todo es posible, Señor, y nosotros separados de ti nada podemos hacer. Entonces te pedimos que en esta noche perdone nuestros pecados, nuestras faltas, que nos ayudes a poder estar en tu presencia, Señor, y que podamos permanecer fieles a ti, aunque se desplome el cielo y la tierra, y cuando tú vengas, ir contigo al reino de los cielos. Gracias por tus bendiciones. Oramos en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. Y una vez más, pues queremos decir el título del tema para nuestros hermanos que están allá en el internet. El tema lleva por título: ¿quién es Cristo para ti? ¿O quién es Cristo para mí? ¿O quién es Cristo para ustedes? Es San Marcos 8, 27 y siguientes. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Fíjense qué interesante que Jesús quería saber qué opinión tienen las personas de él. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué es lo que las personas dicen de mí? ¿Qué han oído ustedes por allá de mí? Pero miren qué interesante, que Jesús sabía todo lo que de él decían. Sencillamente lo que quería saber era qué idea tenían esos discípulos de él, y por eso él les iba a preguntar luego a ellos. Fíjense que dice en el versículo 27 que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Miren qué interesante. Estas aldeas de Cesarea de Filipo y todas estas regiones tenían mucha gente que no era convertida, que no eran israelitas, que no eran judíos, y por allá andaban ellos. Y cuando estaban por esos límites, allá se encontraban la mujer sirofenicia, se encontraban por allá el gadareno, y se encontraban con toda esa gente, porque Gadara, esos lugares, esos no eran unos lugares donde había una población de israelitas, y ellos iban cruzando por allá, por esas regiones. Miren qué interesante. En ese lugar la gente tenía una idea diferente de Jesús a la idea que tenían los fariseos. ¿Por qué Jesús no le dijo a los discípulos: a ver, qué es lo que dicen los fariseos de mí? Porque él ya sabía y había escuchado mucho lo que los fariseos decían de Jesús. Le decían:
samaritano, tienes demonio, no somos nacidos de fornicación, has nacido de fornicación, etc. Todas esas cosas se las decían a Jesús. Por eso esta área, dice, las aldeas de Cesarea de Filipo, había gente que no era del pueblo de Dios, y esa gente tenía una idea mejor de Jesús. Recuerdan a la mujer samaritana. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, llama a tu esposo, ella dijo, no tengo esposo. Jesús le dijo, bien has dicho, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es nada contigo. O sea que ¿cuántos maridos había tenido? 6. Cuando Jesús le dijo eso, ¿qué fue lo que ella le dijo a Jesús? Señor, me parece que eres ¿qué? Profeta. Primero le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Lo reconoció como Señor. ¿Quién reconoció a Cristo como Señor? Una samaritana. No el pueblo de Dios, sino una mujer extranjera. Recuerdan a la mujer sirofenicia que venía detrás, dando gritos detrás de Jesús. Los discípulos le dijeron, despídela, anda gritando de atrás. Y en ese tiempo, las mujeres y los niños no tenían tanto valor, sino los hombres. Y de manera que a una mujer, el apóstol Pablo dice, y a la mujer no le es permitido preguntar en la iglesia, que vaya y pregunte en su casa. Fíjense cómo tenían los derechos limitados las mujeres. Y en ese momento, una mujer atrás de Jesús, gritando, dando voces, era como una falta de respeto. Por eso los discípulos le dijeron, despídela. Pero si ustedes ven la actitud de Jesús hacia esta mujer, cuando Jesús se le acerca y ella le dice, Señor, socórreme, lo llamó Señor. De entrada lo reconoció como el Señor, lo que no hacían allá. Entonces Jesús le dijo, mira, yo no puedo agarrar el pan de los hijos de la mesa y tirárselo a los perros. Fíjense cómo Jesús la estaba tratando. ¿Por qué Jesús le estaba dando ese trato? Porque ese era el trato que los judíos le daban a la demás gente. ¿Cómo los trataban? Como perros. Y eso era lo que Jesús estaba tratando de enseñar a los discípulos, que eso era incorrecto. Entonces la mujer le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. De manera que la mujer no estaba pidiendo un pan, estaba pidiendo una migaja. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, sea hecho conforme a lo que has dicho. Y su hija se sanó desde ese momento. Todos esos extranjeros, incluyendo los sabios del oriente, incluyendo los griegos que vinieron a buscar a Jesús, tenían una idea diferente de Jesús. ¿Cómo esa gente veía a Jesús? Como un médico, como un profeta, como Dios, como el Señor. Así lo veían. Pero ¿cómo lo veía el pueblo de Dios? ¿Cómo lo veía el pueblo de Israel a Jesús? ¿Cómo lo vio? Como un malhechor. ¿Por qué vieron a Cristo como un malhechor? Porque así lo sentenciaron, y así lo buscaron, y así lo crucificaron. Fíjense ustedes que soltaron a Barrabás, que era un delincuente, era un malhechor, y ahí pusieron a Cristo en ese lugar. Esa cruz no era para Cristo. Esa cruz era para Barrabás, y el cuerpo de Barrabás no era el cuerpo de Cristo. Su cuerpo era completamente diferente. Este hombre podía haber sido un hombre más grande, más fornido, más musculoso, más no sé cómo. Pero entonces esa cruz fue hecha tan grande y tan pesada para ese hombre llamado Barrabás. Y esa cruz le tocó ¿a quién? A Cristo. Miren qué interesante. Cristo le pregunta a los discípulos aquí, Marcos 8:27. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ahora vamos a ver todas las opiniones que la gente tenía de Jesús. Miren el versículo 28. Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan Bautista. ¿Por qué pensaban que Jesús era Juan Bautista? Porque ya Juan Bautista se había ¿qué? Muerto, lo habían decapitado. Entonces cuando veían a Cristo haciendo milagros,
Entonces decía, este Juan Bautista que volvió a resucitar. A ver, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué comparaban a Cristo con Juan Bautista? ¿Sería que se parecían sus caras? ¿Un poquito? ¿Eran cómo? Eran primos, se parecían un poquito. Por eso decían, dicen que era Juan Bautista. A lo mejor la gente se imaginaba que Juan Bautista había resucitado y ahí estaba haciendo milagros y estaba sanando. Pero miren qué interesante, dice, versículo 28, otros dicen que eres Elías. El pueblo de Israel esperaba ¿a quién? A Elías, porque ellos sabían que Elías había sido llevado vivo al cielo, y ellos pensaban que Cristo era Elías, que había venido a llamar la atención y a amonestarlos acerca del pecado. Pero dice, y otros dicen que eres alguno de los profetas. O sea que esa era la imaginación de la gente. Unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que algunos de los profetas. Pero miren lo que Jesús les dice, versículo 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Saben qué significa la palabra Cristo? El Mesías, el ungido. Eso significa Cristo, el ungido. Entonces cuando Cristo les dice a ellos, a ver, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y el Cristo significa el Mesías, el ungido. Eso es lo que significa Cristo. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿quién es Cristo para nosotros? Porque eso es lo importante. ¿Qué es para nosotros Cristo? ¿Cómo cada día podemos decir lo que es Cristo para mí? Por allá hay una hermana que canta, se llama, es de apellido Soto, siempre lo ponemos, y Maribel Soto, ustedes lo ponen ahí en el internet, Maribel Soto, y ustedes ponen en la canción que titula Maravilloso es. Maravilloso es una canción que habla de Cristo. Maravilloso es. Todo es Cristo, pero todo es Cristo para la persona que se ha entregado a Cristo Jesús. Eso es todo para esa persona. Por eso en la canción dice, Él todo es para mí existir, todo para mí, y no hay nada más, todo para mí. Entonces miren qué interesante, eso debe ser Cristo para nosotros. Cristo debe ser todo en nuestra vida, nuestro día de mañana, nuestra mediodía, nuestra noche, nuestro descanso en la noche, nuestra comida en la mañana, nuestra comida del mediodía de la noche, nuestro abrigo en el tiempo de frío, nuestro consejero, nuestro médico, nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro redentor, nuestro salvador, nuestro abogado. Todo tiene que ser Cristo para nosotros. Por eso dice, Él es todo para mí. Y si es todo para mí, Él es todo para ti también. Por eso Jesús le dice, y yo, ustedes que dicen que quién soy yo. Pedro dijo, tú eres el Cristo. Ahora la pregunta es, aquí dice en el versículo 29, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Eran 12. A ver, ¿cuántos le dieron la opinión aquí? Cuando Jesús preguntó, a ver, y usted, porque miren que aquí dice, miren el versículo 29 dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿A quién le preguntó eso Él? A todos les dijo, a ver ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Pero ¿quién dio la opinión? Uno solo. ¿Y la otra gente? Hermano, mira, así es. Uno solo le dijo, tú eres el Cristo. ¿Y la otra gente? La otra gente no tenía una opinión de Dios, de Él, de Jesús. No tenían una opinión.
Y hermano, es triste porque vamos a mirar algo y usted va a mirar aquí en Lucas capítulo 11. Mire lo que nos dice acá. San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó también a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. ¿Cuántos le pidieron que les enseñara a orar? Uno solo. ¿Y la otra gente? ¿Qué pasa con la mayoría? A ver, ¿la mayoría quieren aprender a orar? No quieren orar. Hermano, por eso dice, uno se acercó a Jesús y le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Uno le pidió a Jesús que les enseñara a orar. ¿Qué era Jesús para ese discípulo? A ver, Señor, enséñame a orar. ¿Qué era Jesús para él? Era un maestro. Enséñame a orar. Enséñame, Señor. Miren, hermanos, qué interesante cuando el Señor dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando Él utiliza esa ilustración, y usted va al Salmo 23 y dice: Jehová es mi pastor, ¿y qué me va a faltar? Nada me va a faltar. Pero Él, ¿qué tiene que ser para mí? A ver, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A ver, ¿qué tiene que ser Él para mí para que no me falte nada? Es mi pastor. ¿Y qué hace un pastor con una oveja? La cuida, la protege, la alimenta, la libra del peligro, la limpia, la sana cuando está enferma, la lleva en los brazos. Ese es el pastor. Pero si Cristo no es mi pastor, entonces el versículo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si Cristo no es mi pastor, ¿qué va a pasar? Me va a faltar todo. Me va a faltar el cuidado, la limpieza, la salud, la bendición, la protección, y estoy a la deriva. Satanás es el primero que va a venir a ver cómo me devora. Por eso es que, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Él? Fíjense qué tan interesante. Y Él tiene que ser todo para nosotros. Hermanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, ahí tiene que ir Cristo con nosotros. Aunque vivimos, hermanos, una vida en la que tenemos, porque estamos en el mundo todavía, hasta que no venga y arregle nuestra situación humanamente, vamos a estar en este mundo. Aquí necesitamos comprar, vender, comprar nuestra ropa, comprar los productos de la gente del mundo, vivir aquí en medio de la gente que no tiene temor de Dios, hasta que el Señor venga a buscarnos y a llevarnos con Él. Entonces, ¿qué tiene que ser Cristo para mí? Mi Salvador. Tiene que ser mi Redentor. Eso dice la palabra del Señor. Ahora vamos a ir aquí en el libro de Primera de Juan. Esta escritura, hermano, está muy bonita y quiero que la leamos todos para que ustedes miren qué interesante es Primera de Juan. Este libro de Primera de Juan está antecitos de allá de Apocalipsis. Sí, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Eso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es Cristo ahora aquí para mí? Es un intermediario, es mi abogado. Por eso dice aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es nuestro abogado, ¿ante quién? Ante el Padre. Ante el Padre. Miren qué interesante. Estamos viviendo en el tiempo del juicio.
Todos tenemos que entender que estamos en el tiempo del juicio. ¿Se imaginan cuando vamos a la corte? Delante del juez. Ok, eso es lo que está pasando ahora. Nuestra vida, ¿cómo tiene que ser? Intachable, limpia. Entonces, el día de hoy, el día de ayer que se pasó, el día de hoy, el día de mañana, cada día que va pasando, mi vida tiene que ser una vida consecuente, que glorifique el nombre de Cristo. Entonces, cuando mi nombre pase delante del Padre allá en el cielo, aquí dice que ¿quién va a interceder por mí? Cristo, es mi abogado. ¿Qué es lo que hace Satanás? Acusador, es el acusador de nuestros hermanos. Viene y te acusa, dice: ¿ves lo que hizo Mauricio? ¿Ves la palabra que salió de su boca? ¿Viste el pensamiento que había en su cabeza? Eso hace Satanás, acusar. Pero miren lo que hace Cristo. Primera de Juan 1:9, perdón, 1:7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Purifica nuestras vidas del pecado. Lo que no puede hacer nuestra naturaleza humana, porque podríamos hacer penitencias, encerrarnos en un monasterio, o ponernos en ayunos, o mortificar nuestro cuerpo, hacer penitencias, golpearnos. Nada de eso sirve. La Escritura dice que solo la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y nos redime para podernos salvar. Y miren en el versículo 9, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar el perdón? Confesar. ¿Y a qué le vamos a confesar? Entonces, ¿qué es Cristo para mí? Mi confesor. Yo voy a confesarle con Cristo porque es así. Bueno, yo puedo contarle a algún amigo algún problema, pero hermano, eso no va a ayudar en nada, porque a veces usted va confiando en alguien y usted le cuenta un problema bien grande y se hace más grande, porque esa persona no te va a ayudar, no te va a ayudar. Cristo dice en San Juan capítulo 6, dice: y el que a mí viene no lo echo fuera. Cuando vamos con nuestras cargas, nuestras dificultades, cosas que no podemos entender, que suceden en nuestra vida, Él la entiende, Él nos ayuda, Él nos comprende. Por eso dice aquí en esta escritura, dice, versículo 9, Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren qué interesante esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados para poder alcanzar el perdón y Cristo sea nuestro confesor. Nuestras cargas de pecado, nuestras dificultades. ¿Sí? Tiene que haber un arrepentimiento para poder, pero la confesión va ahí también. O sea que cuando sentimos arrepentimiento en el corazón, vamos y le decimos: Señor, aquí estoy, con mi carga, con mi problema, con mis pecados. Hermano, fíjense que hay algo interesante, que en este tiempo la gente no siente la necesidad de pedir perdón a Dios ni de buscar realmente su rostro. Y allá dice el Señor en su palabra que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, que lo llamemos en tanto que está cercano. Esto está en Isaías capítulo 55. Vamos a buscar, hermanos, esta escritura para que ustedes miren lo lindo que nos llama el Señor en su palabra, para que vamos a Él. Es el Salmo Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? Perdonar. Dios es amplio ¿en qué? Perdonar. En perdonar. Sí, y ninguna persona nos va a perdonar como perdona nuestro Padre Celestial. Él perdona nuestras iniquidades. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero miren, hermanos, hay algo interesante aquí. Lo vamos a leer en el libro de San Marcos, donde estaba aquí explicando lo que Jesús le dijo a los discípulos. Es San Marcos 8:18. Vamos a leer esta escritura. Solamente Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora vamos a ver lo que hicieron ellos. Sí, San Marcos 8:18. San Marcos 8:18. Dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. A ver, tres cosas le llamó el Señor la atención a sus discípulos, porque estos fueron ellos, los discípulos. Les dijo tres cosas. Primero, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Tres cosas. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y después ¿qué pasa? No se acuerdan. A ver, vamos a ver si somos así. Vamos a empezar por el último punto. ¿Será que nos acordamos? Bueno, nos acordamos muchas veces, no de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que estábamos hablando ahorita, de una persona, hermano, que cuando es ingrata se le olvidan todos los favores, y en el momento que usted le hace una así pequeña, esa es más grande que todos los favores. Y entonces usted se siente herido y usted dice, qué pesar que un solo detalle tan insignificante haya sido el valor de todo lo bueno que hicimos, de manera que todo lo bueno que hicimos no tuvo ningún valor. Todo lo demás, lo más insignificante, fue lo más horrible para que esa persona se fuera hablando mal. Escuchen qué interesante es. Hay que amar al prójimo, hay que amar al prójimo, hay que amar al prójimo. Y me corrió de su casa. Cuando le fui a dar el sentido pésame, que se le murió un hermano, me corrió de su casa. Iba yo con Tania, y desde adentro dijo, lárguense. Y nosotros tuvimos que salir, y salimos de allá. Hermanos, así es. Aquí Jesús le está llamando a sus 11 discípulos la atención y les dice, viendo no ven, oyendo no oyen, y no se acuerdan. Hermanos, no nos podemos olvidar. Miren, allá en el tiempo de Samuel, ¿por qué fue el que le pusieron Ebenezer? ¿Qué quiere decir Ebenezer? Ese nombre está muy bonito. ¿Saben qué significa Ebenezer? Dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. La sierva del Señor dice que esa piedra que ellos pusieron ahí como un monumento, porque la gente dice, no, eso es una idolatría, ¿para qué van a poner una piedra ahí? Dios les hubiera dicho, no pongan esa piedra ahí. Pero ¿sabes qué hicieron? Dice que esa piedra la pusieron, derramaron aceite sobre ella y dijeron, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiere decir que ellos se acordaron de todo lo que Dios hizo por ellos hasta ese mismo momento, y la piedra era ¿para qué? Para recordar y nunca olvidarse. Porque Dios escribió sus 10 mandamientos en una piedra. ¿Y qué nos dice del sábado? A ver, ¿cuál es la primera cosa que nos dice en el cuarto mandamiento en el sábado? Acuérdate. ¿Y por qué nos dice acuérdate? Porque se olvida ahí. Y aquí le está diciendo a los discípulos, les dice, ustedes tienen ojos no ven, tienen oídos y no oyen, y tampoco se acuerdan. Por eso el Señor dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate y acuérdate. ¿Y por qué el Señor me tiene que estar recordando?
Hay una razón. Se me olvida. Se me olvida. Hermano, mire, cuando viene una prueba grande, ¿qué pasa con nosotros? Nos da miedo, ¿verdad? Nos angustiamos, ¿verdad? ¿Y qué pensamos en ese momento? Que todo lo más malo viene. ¿Y de qué nos olvidamos? De que Cristo tiene más poder que ese problema. Por eso dice aquí, hermano, y vamos a leerlo otra vez, porque en esta noche tenemos que saber quién es Cristo para nosotros. Mírenlo, hermanos, Marcos 8:18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿No te acuerdas? Hermano, entonces si el Señor viniera y nos reconviniera, o sea, nos hiciera el reclamo, nos dijera, ¿no te acuerdas cuando ibas a tener un accidente que no lo tuviste? ¿No te acuerdas cuando te enfermaste, a los 3 días saliste del hospital o te sanaste y ya estás bien? ¿No te acuerdas cuando te iban a robar y yo no permití que nadie te robara? ¿No te acuerdas cuando te quedaste sin trabajo y en una semana ya tenías trabajo o en 2 semanas? ¿No te acuerdas cuando querían hacerte daño y yo evité que te hicieran el daño? ¿Por qué siempre el Señor nos dice en su palabra? Acuérdate, porque esa es la condición de todos. Y hermano, y qué raro, porque Él estaba diciendo eso a los discípulos. Vamos a leerlo para que ustedes miren que a ellos les estaba hablando. Vamos a leer desde atrás. Versículo 16. San Marcos 8:16. Sí, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? ¿Y ellos qué dijeron? 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y Él les dijo, ¿cómo no entendéis? ¿Por qué estaban discutiendo ellos? Versículo 16. ¿Cuál era su discusión? Porque ellos venían con una discusión en el camino. Miren, Marcos 8:16. Discutían entre sí diciendo, porque no trajimos pan. La discusión de ellos era porque no tenían pan. Pero ¿quién venía ahí con ellos? Él les estaba diciendo, ¿a ustedes ya les olvidó? Que allá multipliqué los panes con 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas ustedes recogieron? Ellos dijeron, 12. Y después le dijo, y allá cuando alimentamos a la otra gente, ¿cuántas recogieron? Ellos dijeron, 7. Y Jesús le dijo, ¿no entienden? ¿No se acuerdan? Hermanos, porque mire, así se les olvidó. O sea, se les olvidó a los discípulos que aunque no tenían pan para el camino, Jesús tenía todo el poder para darles el pan. Y por eso Él les dijo, ya se les olvidó tan rápido, porque ustedes tienen ojos y no ven. O sea que ellos vieron a Jesús haciendo ese milagro tan grande. 2 milagros donde Jesús multiplicó, ellos vieron eso. Pero ¿qué sucedió con estos hombres? Olvidaron. Y como olvidaron tan rápido, ya venían peleando por el camino. No trajeron pan. ¿Qué vamos a comer? Ya no hay pan. ¿Por qué no trajeron pan? Y Jesús los escuchó que estaban discutiendo y les dijo, ¿por qué ustedes están discutiendo? Ya se les olvidó que yo les hice así y así. Ya ustedes olvidaron tan rápido el milagro. Él lo dice allá. Como versículo 19 dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y Él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? O sea que rápido, hermano, nos olvidamos de la misericordia del Señor y de lo que el Señor hace por nosotros. Es que el hombre olvida, o somos olvidados, pero
Los animales, uno piensa que se le olvida a los animales, el animal no se olvida. Usted le hace algo cuando le pega al animal y no se olvida. Sí, rápido lo olvida. Uno muchas veces cree el poder de uno, pero sabe que hay un poder mayor, que cuando ve la necesidad somos sus hijos, la hechura de Dios. Eso. Está pendiente de que tú digas, Señor, ayúdeme. Amén. Él quiere darnos lo mejor. Amén. Amén. Sabiduría, pero hay que ser fiel. Amén. Un mal hijo o un mal amigo no va a donde no le gusta a pedir favores. Uno tiene que reconocer que hay un ser que sí es perfecto, que tiene una salud que es eterno, que está preocupado por cada uno de nosotros. Amén. Entonces hay que recurrir. Cuando uno no puede, hay que ir a un que sí puede. Ese es el único. No hay un humano que nos solucione como el Dios. Es que no hay otro humano. Hay un salmo que dice, no creáis ni en los príncipes ni en los hombres que ellos no pueden salvar. Eso. Así dice. Sí. Miren qué interesante lo que nos dice aquí esta escritura en Mateo capítulo 6. Y aquí dice lo que el Señor va a hacer por nosotros. Sí, San Mateo capítulo 6. Dice, porque, versículo 32, San Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Allá está toda la lista de lo que nos preocupa. Es el vestido, es la comida, son los bienes materiales y todas esas cosas. Y el Señor nos dice, ¿y para qué? Vuestro Padre que está en los cielos sabe las necesidades que ustedes tienen. Y miren el versículo 33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio pan. Entonces quiere decir que tenemos que vivir un día a la vez. Amén. Hoy, el día de hoy ya se está yendo a la eternidad, pero cuando iniciamos un nuevo día, iniciamos con el Señor, pedimos su dirección, pedimos su bendición. Él suple nuestras necesidades, Él entiende nuestros problemas. No podemos ser los ciegos que no vemos, porque la iglesia de la Odisea es una iglesia como ciega. Por eso dice Apocalipsis 3, dice, eres un miserable, ciego y desnudo. Está ciega la iglesia, no ve. Y dice, y tienes oídos y no oyes, y no te acuerdas. Y necesitamos acordarnos y recordar todo lo que el Señor ha hecho. Amén. Hermanos, ¿quién nos trajo a este país? Cristo Jesús dio nuestra vida y nos trajo aquí. Por eso estamos aquí. Amén. Y todos, por la misericordia del Señor, tenemos un estatus legal. Nuestro hermano Ramos se hizo ciudadano americano. Eso fue hace poco, unos meses atrás. Su esposa también. Porque esa fue la voluntad del Señor. Amén. Aunque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? El cielo. En el cielo. Mientras que estemos en esta tierra, tenemos que someternos y respetar las leyes de los hombres. Pero cuando vamos con Cristo, nuestra ciudadanía es el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Y hermano, y cada día debemos fortalecernos con estas cosas. ¿Quién es Cristo para nosotros? Hermanos, nunca pensar que el Señor nos va a abandonar. Nunca. Porque hermano, en su palabra dice que Él jamás nos va a dejar. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es Isaías capítulo 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre es constante, siempre es ayer, hoy, mañana. Eso es siempre. Siempre te sustentaré, siempre con la diestra de mi justicia. El Señor dice,
Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Qué es Cristo para ti? Todo para mí. Él es todo para mí. Él es mi refugio, Él es mi capitán, Él es mi héroe, Él es mi Señor. Hermano, por eso les estábamos diciendo allá, miren, escuchen esto. Estamos en una campaña política en este país. Entonces algunos estaban hablando allá que debe ganar no sé quién. Le dije, hermano, ¿saben una cosa? Mi candidato es Cristo Jesús. Yo voté por Cristo y ese es mi candidato. Yo no tengo por qué elegir ningún hombre en este mundo, porque mi candidato es Cristo. Él es mi Rey de reyes y mi Señor de señores. Y arriba de Él no hay quien, nadie, solo Él. Y Él pone reyes y quita reyes. Entonces el que quede fue por la voluntad del Señor, porque el Señor quiso. Y si no quedó, porque el Señor no quiso. Pero yo no debo estar envuelto en política, porque mi candidato es Cristo. Y tengo que seguir es a Cristo Jesús, a quien tomé la decisión de entregarle mi vida y de seguir a Él. Entonces, ¿qué es Cristo para mí? Es mi candidato, es mi líder, es mi rey, es mi Señor, es mi abogado, es mi médico. Es todo para mí. Es el que libra mi cuenta, el que paga mi deuda, el que me libra del peligro. Eso dice ahí en el Salmo 103, dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice el Señor en el Salmo 103. Hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga nuestro deseo y oración. Y deseamos allá los hermanos del internet que Cristo en sus vidas sea todo, porque con todo llegaremos al reino de los cielos. Si Cristo en tu vida no es nada, ni significa nada, entonces ya perdiste. Pero si Cristo en tu vida es tu Señor, tu Maestro, tu instructor, tu guía, tu perdonador, tu abogado, tu Redentor, entonces tienes la vida eterna asegurada. Por eso Cristo le dijo allá a la hermana de Lázaro. La hermana de Lázaro estaba llorando. Jesús le dijo, ¿crees que tu hermano va a resucitar? Ay, sí, pero que ¿cuándo iba a resucitar? En el día postrero. Jesús le dijo, no. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, la mujer dijo, sí, Señor, yo creo que va a resucitar en el día postrero. Jesús le dijo, vamos a ver. Y hermano, y de 4 días descompuesto, el Señor levantó ese cadáver. Ese es el poder de Dios. Entonces, es nuestro creador, es nuestro Señor, es nuestro sustentador, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro guía, nuestra fortaleza. Eso es lo que es Él para nosotros. Y por eso tenemos que luchar, hermanos, para que sea una realidad en nuestras vidas y podernos alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, que el Señor les guarde y les bendiga aquí a todos nuestros hermanos y a los hermanos del internet, en nuestro deseo y oración, y un feliz sábado para todos.